Estar contigo o con cualquier otra persona es como traicionar a mi Salvador. Y a mi niña también. Ella jamás me perdonaría si alguien más ocupa el lugar de su papá. Hasta que la muerte nos separe, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Que quede bien claro. Yo soy tan capaz como cualquier otro hombre de gobernar a este estado. Pero no soy como Héctor Ruiz. Él es un criminal. ¡Ah! Le digo que dejemos que haga su desmadre. Cuando esté en campaña, ¡pum! Un plomazo en los ojos. Para que sepa que estamos hablando en serio. ¡Alberto! ¡Ey, suéltalo, mijo! Lucas es amigo, suéltalo. ¡Alberto! Dani. ¿Lo conoces? Sí. ¿Y no quieres regresar a tu oficina? Estás jugando, ¿verdad? ¿No? Pues sí, la verdad estoy hablando muy en serio. Espero que al decirte esto no haya una fractura. Y si me quieres odiar, vas a estar en todo tu derecho, pero créeme que lo que menos quiero es lastimarte, de verdad. Pero no quiero que entre nosotros haya mentiras, no quiero... A ver, ya. No le des tantas vueltas al asunto, porque no vas al grano. Estuviste con Leticia, mientras yo me fui. Debemos infiltrar a alguien que no levante sospechas. Una mujer es la más indicada. Y yo traje a la persona que puede hacerlo. Vicenta, consiguió un vato que nos dé la ubicación exacta donde está la otra agenda. La misma que busca tu abuelo. ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Suelta la arma! Si tú no te ayudas, nosotros no podemos ayudarte. Yo sé que quieren hacer algo por mí y se los agradezco, pero yo ya decidí. Llévaselos urgente al jefe, ¿eh? A sus órdenes. Y dile que me hable cuando salga. Tengo entendido que en un par de horas va a estar fuera. Hubiera dado todo por ser tú. ¡Dispárenle! ¡Cuidado que este perro tiene una granada! ¡Una granada! ¡Dale! ¡Espérate que si nos alcanzan nos caen a la chica! ¡Órale, cabrón! Líder. Dígame, ¿se encuentra bien? Necesito que me comuniques con tu patrón. Sí. Don Amable, la señora Vicenta quiere hablar con usted. Pásamela. Amable. Perdón que suene tan malagradecida, pero si me vas a mandar a todos tus monigotes, no quiero que anden matando gente a lo pen... Hija, cálmate, por favor. Si no fuera por mis hombres, tú serías la muerta. Yo me sé cuidar perfectamente. El trato entre tú y yo era que todos tus hombres aparecieran cuando necesitáramos matar al Teca Martínez. Está bueno, don Amable. Nada más que si vamos a empezar esta guerra, las cosas se van a hacer a mi manera. Porque así como usted, yo también perdí a mucha gente que amaba. Mientras tanto, me las arreglo yo sola.
Ninguna medicina le está sirviendo. No podemos seguir esperando, Lucas. Hay que llevarla a un hospital. No. Nancy, cariño. Sabes perfectamente que yo siempre he respetado tus decisiones, tu libertad, todo. Pero esto que me estás pidiendo es demasiado. ¿Que no haga nada? Entonces vete, cariño. No quiero que sufras. Pues yo no te voy a durar mucho. Ella te puede dar un futuro, te puede hacer papá. Y yo no, Lucas. Me voy a morir. Y dale que te pego con ese tema, que no te vas a morir. ¿Quieres dejar de decir eso? Lucas. Pues es que yo desde que nací estoy condenada a eso. Por eso mis padres me abandonaron. Y por eso vivo así la vida tan intensamente como si fuera un regalo cada segundo. Y tú deberías de vivir así. Todos deberíamos de vivir así. No sé a dónde va esta plática. No Pues sé. yo sí. Siempre me has apoyado en todo. Y he sido tu cómplice. Demuéstramelo. Mi amor, no digas eso, por favor. Te estás jugando tu salud. Bueno, que Nancy haga lo que quiera y ya. Mijo, no tengas miedo. Tranquilo. Sí, estoy rezando a mi papi Daniel, a los señores del cielo, para que no se lleven a Nancy. Santo cielo. ¿Pero qué te pasó? Nada. Me caí y me raspé, mi amor. Mami. Está todo bien. Te tengo que curar esas heridas, ¿no? Sí, es un rasponcito, ¿no? Ok. ¿Pero estás bien? Estoy bien. ¿Qué pasó, Vicenta? Ay, bendito. Leticia me intentó disparar. Justamente estaba ahí y me fui. ¿Tú qué podías hacer, Lucas, ah? Alberto estaba con ella afuera. ¿Qué tiene mi Nancy? Ay, Vicenta, se puso muy mal y no quiere ir al hospital. ¿Qué fregados te pasa, amiga? ¿Por qué te pusiste así mientras corríamos? ¿Por qué dejaste de caminar? ¿Y para qué es el tratamiento que le compras aquí? Es que pues tengo una enfermedad degenerativa y pues, que se llama distrofia miotónica, ¿no? Y pues es un síndrome con el que nací y me va debilitando los músculos, me los afecta mucho pero todos, no nada más los de las piernas y las de las manos, sino pues también los párpados, la lengua, los pulmones y pues mira hasta el corazón, mira. A ver, espérate. ¿Cómo es eso? ¿Y el tratamiento no te ayuda? No, bueno, me ayuda con los síntomas, pero pues esto es incurable. Esto no se quita. No, mija, pues... Mira, déjame salir de aquí y yo mismita personalmente te llevo con algún otro doctor, un especialista que te pueda ver. A lo mejor otra opinión puede servir. No, Vicenta, no, ya estoy hasta la madre de doctores, de hospitales, de... No, pues es que esas cosas ni se preguntan. Se la llevan de una. Cárgala, Lucas. No me lleven, Vicenta. No, mi Nancy, ¿qué cree, mija? Que por esta ocasión sus deseos no son órdenes. Nos vamos a un hospital. Vámonos. Vente, mi amor, que la van a cargar. Vente por aquí. Voy a avisar a la Donteca que ya llegamos. No, para nada. ¿Cómo se escaparon de su gente? ¿No lo están siguiendo? No estaríamos vivos. No nos cachan. Mira, una de las ventajas de que sea nieto del Teca es de que no le tengo que dar explicaciones a ninguno de sus hombres. Ahorita uno va a pasar a recogernos en un punto acordado.
Váyanse antes de que se les pele el Héctor. Cuídate. Papi. Según sé yo, él está ocupado. Y ya sabes que le molesta un chico que lo interrumpan. Pero siempre nos ha dicho que avisemos cuando entremos al cantón. Es que por seguridad. Ay, a ver, ¿usted es que no entiende? Stop it. No, es que él, mi niño, es su patrón, o sea, él les dona, a los dones se les respeta, se les hace caso. Si él dice que usted tiene que quedarse callado, se queda callado. Y porque él tiene todo el derecho, parce, vea, dale chumbiva. Perdón, Aurora, perdón. Sí, vayan, papi, estacione el carro, que yo le voy a decir a Sí, Teca sí. que ya llegamos. Muy bien. Tranquilo, papi. Yo lo único que espero es que este man no haya abrir la jeta. Dale. No. Hijos de la chica. Los voy a matar a todos. No van a quedar ni los huesos. Espera. No mames. Papi, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos porque aquí las orejas tienen orejas, papi. En la huella, pues. ¡Traidora, hija de la tiznada! ¡Le contaste al gallo! Todo el operativo para sacar al gobernador, ¿sí? ¡Traidora! No, ya estuvo. ¡La toques! Tú. Mi propia raza. Mi sangre. En mi casa. Pero yo soy el mero. El ojo que todo lo ve. Yo decido quién muere y quién vive. No, tranquila, no. Así no, mujer. Te voy a hacer sufrir. Tanto que vas a desear que en este mero momento te hubiera metido un balazo en la cabeza. Preparen a estos dos hijos del 7. Prepárenlos para la calentadita. Sí, señor. No. Suéltame a mi niño. Suéltame a mi niño. A ver. Papi, que la calentadita. Tranquila, no va a pasar nada. Que la calentadita, dígame. Ahorita te explico. No me va a pasar nada. No te va a pasar nada. Vente. Me lo jura. Te lo juro. Vente. Que la calentadita me va a gustar. Sí, te va a gustar. Vente. Hasta te va a gustar. Vente, Ana. Mira, tranquila. ¡Alvarito! ¡No te vayas! ¡No me dejes! Miren nomás. Qué sorpresita, amigo. Eso, gallo. ¿Qué pasa, mi Héctor? Nos vamos directito para el bote. Como quieras. O te damos un masajito antes. Si yo quiero hundir a Felipe junto a ti, lo hago. Tú a mí me las vas a pagar. Te aseguro que me las vas a pagar, cabrón. Eres muy predecible, gallo. Como tú quieras. Vale. No tiene que darlos por acá, porque... Ya. Vámonos. Mírenlo nada más. Esta historia todavía no se acaba, gallo. Sí, no se acaba, ¿estás seguro? No te preocupes. Está bueno. Eric. Mi amor. Tengo buenas, muy buenas, mija. Todo salió bien, amor. ¡Suéltenme! 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 ¡Suéltenme, perros! ¡Suéltenme! ¡Ah!
Yo soy su jefe, yo soy su gobernador. ¡Suéltenme! ¡No! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! Cuando salgan los voy a ejecutar a todos, hijos de su madre. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.